Buenas tardes, estamos con Alejandro Agudelo, Daniel y Jonathan y venimos a presentarles el proyecto Héroe del Tiempo que pertenece al semillero de multijugador y periféricos en la rama de creación de personajes para un videojuego. Bueno, pues, mi nombre es Daniel Felipe Bejarano, tengo 20 años, ya pronto a graduarme de la universidad, estudio comunicación gráfica y pues como tal soy amante de los videojuegos. Me gusta bastante lo que es los juegos de aventuras, sobre todo gráficas, pues sí, muchos juegos que están basados en libros pues me llaman mucho la atención. También pues últimamente estoy muy pegado a los juegos competitivos, como son el LOL y pues hace muy poco que conocí el Paladins, es el Overwatch de los pobres. Entonces sí, estoy muy pegado a eso. Pues en cuanto a música no me defino como un género específico, pues escucho más lo que me va gustando, sin género así definido. Hola, mi nombre es Jonathan, actualmente soy comunicador gráfico, estoy trabajando en una empresa que apoya la innovación como diseñador gráfico. Me gusta mucho la música, el rap, me gusta mucho hacer deporte, baloncesto, fútbol, montar bicicleta. Como ya lo he mencionado, mi nombre es Alejandro Agudelo, tengo 21 años, estudié comunicación gráfica aquí en Uniminuto, ya a puertas de graduarme el otro mes y actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Decotrónica de desarrollo y como diseñador gráfico. En cuanto a la música, me gusta el rock y el metal. No me gusta desviarme de otros géneros musicales. Hago deporte, practico ciclismo. ¿Qué más puedo decir? Proyectos a futuro, hacer lo que me gusta y viajar. Viajar es un sueño que tengo planeado y irme a vivir a otro país. Y pues, básicamente es eso. Bueno. Nuestro proyecto en el semillero se llama Héroe del Tiempo. La idea es crear personajes para un videojuego y a partir de allí creamos la base como tal para hacer un videojuego, ya que no tenemos experiencia en lo que es la programación y crearlo pues completamente. Sí, realmente como concepto inicial lo que teníamos era como simplemente llegar a crear personajes como tal, pero pues sí, durante el proceso sí el profesor nos fue llevando como por un camino un poquito aparte pues de lo que nosotros teníamos pensado al comienzo, pero pues sí se nota que funcionó eso porque había que tener una base sólida, no solo un personaje suelto ahí porque está ahí ya, sino crearle una historia, una personalidad y un por qué está en ese videojuego. Sí, ese semillero nos sirvió para como que abrirnos las puertas hacia otros enfoques de los videojuegos, no tanto solo el jugarlo, ni simplemente la creación de un personaje, como lo decía mi compañero La Loca, sino que tenía una historia y algo atrás de eso. Entonces fue muy chévere también como aprender esas nuevas cosas, algo de reacción también. Y ya, eso es básicamente lo que consistía nuestro proyecto. Lo que nosotros como tal hacíamos en el semillero era socializar con el profesor y hablar mucho lo que era lo teórico, porque pues realmente un año y medio de semillero que estuvimos fue mucha teoría, y pues como nosotros somos gráficos como que eso no nos iba mucho, entonces era un poquito mamón esa parte y pues sí, también como agarrarle un poquito al gusto a eso porque es necesario, porque o sea, tener un concepto es muy importante, no solo llegar a la pieza final y ya. Entonces sí, pues el profesor como si ya nos apoyó bastante en ese sentido. Yo creo que otra pieza fundamental del semillero fue la investigación que hicimos en cuanto al tema del videojuego.
y en cuanto a cómo es la forma de crear un videojuego, ¿sí? O sea, qué cosas hay detrás de la creación de un videojuego y de la temática que se manejó, porque es una temática siempre dura y pues extensa. Bueno, ya que tocaste el tema, dime cómo salió el tema. ¿Estaban ustedes tres y fueron a tener que hacerlo? ¿Cómo surgió eso? Bueno, pues cuando nos metimos al semillero queríamos eso, como mirar qué nos ofrecía el profesor, primero que todo. Entramos y cuando el profesor dijo, no, elijan algo que ustedes quieran hacer, o sea, el tema que ustedes quieran. Y nosotros entonces ese día yo recuerdo que salimos y dijimos, no, como que, o sea, crear un videojuego, pero ¿de qué? No sabemos. No me acuerdo quién tocó la idea, creo que fue un compañero de nosotros, algo que tuviera que ver con Jorge Eliezer Gaitán. Exacto, fue algo así, fue algo como espontáneo que dijimos, sería buena idea como crear, mirar esto. Y al final como que lo tuvimos ahí, pero como una idea suelta. Cuando al principio todos dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarle comenzar a hacer, investigar? Le planteamos la idea al profesor. El profesor dijo, bueno, hágale, pero tiene que hacer esto, esto, esto. Y nosotros, bueno, y le metimos la ficha y pues ahí lo que sacamos en este momento, lo que tenemos. Pues sí, pues yo sí me acuerdo que estábamos como divagando bastante sobre el tema, porque recuerdo que la primera idea era hacer algo sobre una persona que iba en Transmilenio, una idea así súper simple, así, casi ridícula. Entonces sí, pues ese proceso también ahí. Y pues el profesor que también nos ayudó bastante, porque como él también sabe del tema, así como que le va más la literatura y todo eso. Entonces sí nos fue como conectando las ideas que nosotros teníamos y para llegar a una más puntual. Bueno, la temática del videojuego también fue elegida porque el profesor nos dijo que tuviera que ver con historia, ¿sí? Con, digamos, con sucesos que hayan ocurrido acá en Colombia o que tuviera que ser acá en Colombia. Entonces sí, la idea surgió de sacar un billete de 1.000 pesos y ver a Jorge Eliezer Gaitán ahí plasmado. De ahí salió la idea del videojuego. Bueno, lo que queremos que comprendan pues con el video, con la pieza finalizada, es que la gente pueda recordar ese suceso porque lo está olvidando, ¿sí? La época, bueno, el videojuego trata de lo del Bogotazo y lo de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, que fue un suceso muy importante en la historia que la gente está olvidando. Bueno, el primer paso para hacer el proyecto, ya lo mencionamos, que fue el proceso de investigación, fue recopilar toda la información y ya de ahí empezar a crear la historia como tal, la historia del videojuego, y pues empezar a bocetar personajes que se nos fueran ocurriendo. Pues, en esta parte era importante porque algo que nos decía el profesor era que un videojuego por lo general empieza desde el concepto artístico y en base a eso ya se empiezan a hacer los cambios, se empieza a hacer la historia, se empieza a hacer los cuadros actanciales de cada personaje, que es donde se dice este personaje por qué está haciendo eso, a qué le tiene miedo, qué lo motiva, como cuál es su historia para llegar a lo que está haciendo y pues ese tipo de cosas. Sí, nosotros al principio pensábamos que era llegar al semillero, tener la idea y de una comenzar a hacer lo que nos gusta, que era los personajes. Pero no, el profesor nos dijo, no, primero el concepto, o sea, primero todo fue escrito, todo lo que queríamos hacer, tanto el personaje, descripción del personaje, todo por escrito. Ya después sí comenzamos a hacer los bocetos, a mirar cómo queríamos los personajes, pero al principio sí como que se nos complicó un poco eso, porque era solo escrito y pues nosotros más que todo somos el fuerte en lo visual, en lo gráfico como tal, en imágenes. Bueno, ya después de haber pasado el proceso de escritura, empezó la bocetación de los personajes, ya pues con las características que le habíamos dado en los escritos. Y básicamente, bueno, ya ahí, después de haberlos bocetado, tocaba retocarlos digitalmente, pues para que se vieran más limpios. Y después era crearles un escenario o crear ambientes en los que se iban a
a relacionar los personajes, ¿sí? Realizarlos. Y pues también junto con esto se utilizó la plataforma de Wix para ir montando todos los avances de lo que se fue haciendo, todo lo que era pues la historia y pues sí organizar la información ahí para que la gente lo viera. ¿Como tipo blog o como página? Como blog, más que nada. Entonces, pues sí se ponían como una presentación de cada uno y pues en diferentes pestañas se ponían como la información de cada cosa. Por ejemplo, los personajes, está pues la información de cada personaje, los cuadros actanciales que ya hemos nombrado antes, y con eso pues la parte artística, pues el dibujo ya, la ilustración ya hecha del personaje y pues algunas pruebas que nosotros hicimos sobre los colores que iban a usar y ese tipo de cosas. Como, no sé, era complicado, o sea, no era como una clase así, no, era más que todo como un foro o algo así donde nosotros presentábamos ideas, él no las completaba, nos decía, mire, van por buen camino, hagan esto, pero sí, o sea, fue como una relación no tanto de estudiante-profesor, sino como alguien que, no sé, tal vez como un amigo, sí, como que lo aconsejaba a uno, hagan esto, les recomiendo esto, pero no era algo que era obligatorio, sino que uno le naciera hacerlo y que le gustara hacerlo como tal, y por eso elegimos pues como esa temática. Es un aprendizaje pues muy fuerte, como te decía al principio, de las cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. O sea, es un semillero de investigación, sabíamos que teníamos que investigar, pero como que no nos llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, por un lado eso, como ese aprendizaje de investigar, y pues investigar algo que como que nos nutría para generar algo que hiciéramos como buenos. También fue un proceso de aplicación de lo que aprendimos en nuestra carrera. Entonces, eso es lo que me deja a mí como tal, aprendizaje y práctica. Pues a mí como tal me dejó los procesos que se utilizan para la creación del videojuego, que pues uno no tenía ni idea sobre el tema, y pues el profesor sí, aunque él tampoco es que sea un profesional, sí se esforzaba mucho en él investigar para enseñarnos a nosotros. Entonces, por ejemplo, si surgía alguna duda, él lo que hacía era investigar y ya después traernos a nosotros la información para enseñar en base a eso. Entonces, sí, ese proceso para la creación de un juego es lo que nos dejó, por lo menos a mí me dejó bastante gratificado. Bueno, a mí lo que me dejó el semillero también, aprendizaje, responsabilidad, porque fue un tema pues bastante largo y pesado. También lo que decía mi compañero Daniel, el interés, porque como a nosotros nos gustan mucho los videojuegos, queríamos saber qué hay detrás de la creación de un videojuego, y no es nada fácil crear uno, porque nomás nos llevó 1 año y medio crear el guión del videojuego con los personajes, y de ahí para allá faltan muchas cosas que pues ya nosotros, ya pues no nos corresponde a nosotros, o sea, nos gustaría aprenderlo, pero pues ya no nos compete a nosotros como gráficos. No, yo pienso que los semilleros es algo muy importante que se debe tener en cuenta en la universidad como cualquier otra, o sea, porque a uno como que lo invita a aprender dependiendo de lo que a uno le gusta, ¿sí? O sea, investigar, ayudar, lo que sea, pero como que en un enfoque que a uno le llama la atención, porque hay otras cosas que se usan, como ya lo nombrás, en las opciones de grado. Pues como que, bueno, uno lo hace porque le toca graduarse, pero digamos un semillero, aunque dicen que es fácil, que es como uno de los fáciles para uno graduarse, es algo que lo conlleva a uno en serio como a investigar y a mirar qué es lo que uno quiere y si quiere aplicar algo de su carrera ahí. Entonces pienso que es muy importante y pienso que no deberían sacarlos porque uno aprovecha y aprende mucho de esos semilleros. Pues es que el semillero como tal, la comparación de proyecto de grado, como que, o sea, por lo menos en nuestro caso, fue similar, pero pues tampoco fue tan fuerte, porque uno siente como un apoyo del profesor, no como profesor, sino más como un compañero
que le da a uno ideas, como que lo va guiando más ahí por el camino indicado, pero pues no de una manera de que no, corríjame esto y hágame esto otro y esto está mal, repítalo, plantéeme otra cosa, sino que el profesor es más como una retroalimentación de ambos, porque pues en nuestro caso sí el profesor también aprendió de nosotros, pues en el aspecto gráfico, pues es como un aprendizaje mutuo y se lleva como más tranquilo, ¿no? No tan fuerte, no tan que se siente como que el profesor tiene una piedra en la mano y que le dice, no, me tiene que hacer esto o lo otro, sino que es más, se siente uno como más tranquilo en los procesos.